Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas que las vamos a utilizar en el próximo video, donde vamos a ver cómo hacer una amapola. Las hojas tienen alrededor de 8 centímetros de la altura y 6 centímetros del ancho. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros, alambre moldeable y tijeras. Formamos el primer punto y hacemos 23 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Primero hacemos 3 puntos deslizados, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Un punto deslizado, 2 y 3. 3 puntos deslizados, ahora 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el primer punto de la cadeneta que acabamos de hacer. Un punto deslizado. Continuamos. Otra vez tejemos 3 puntos deslizados sobre la cadeneta principal y otra vez 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Repetimos una vez más. 3 puntos deslizados, tres puntos de cadeneta, un punto deslizado y ahora un punto deslizado sobre la cadeneta principal. Hacemos 11 puntos de cadeneta, vamos a trabajar sobre la cadeneta que acabamos de tejer. Aquí también empezamos con 3 puntos deslizados. Hacemos 1, 2 y 3. 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta pequeñita. Repetimos, 3 puntos deslizados, tres puntos de cadeneta y un punto deslizado. Repetimos una vez más, 3 puntos deslizados, tres puntos de cadeneta y un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta. Todavía nos queda un punto de cadeneta para llegar a la cadeneta principal. Así que tejemos aquí un punto deslizado, y pasamos a la cadeneta principal. Empezamos en el primer punto de la cadeneta que tenemos sin tejer. Y de nuevo tejemos 3 puntos deslizados, y vamos a repetir esta parte, la de 11 cadenetas. Entonces tejemos primero 11 cadenetas,
Y sobre la cadeneta hacemos 3 puntos deslizados, 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. 3 puntos deslizados, 3 puntos de cadeneta, un punto deslizado en la primera cadeneta de las 3 que hemos hecho, otra vez 3 puntos deslizados, 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el tercer punto de cadeneta si contamos desde el ganchillo. Y aquí nos queda un punto, dejemos aquí un punto deslizado y volvemos a la cadeneta principal. También tejemos 3 puntos deslizados. 11 puntos de cadeneta, 3 puntos deslizados sobre la cadeneta, 3 puntos de cadeneta, un punto deslizado, 3 puntos deslizados, 3 puntos de cadeneta, un punto deslizado, 3 puntos deslizados, 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Y tenemos que hacer otro punto deslizado para llegar a la cadeneta principal. Hacemos 3 puntos deslizados sobre la cadeneta principal. En el primer punto que tenemos sin tejer. Once puntos de cadeneta. Tres puntos deslizados sobre la cadeneta. Tres puntos de cadeneta y un punto deslizado. Tres puntos deslizados. Tres puntos de cadeneta, un punto deslizado, tres puntos deslizados, tres puntos de cadeneta, un punto deslizado, otro punto deslizado, llegamos a la cadeneta principal y tejemos dos puntos deslizados en las cadenetas que nos falta para terminar este lado de la hoja. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Aquí ya tenemos un lado de la hoja hecho. Ahora giramos la labor y aquí en esta parte vamos a añadir el hilo. El hilo añadimos enfrente de esta parte, en el cuarto punto contando desde arriba. Aquí sacamos el primer punto hacia adelante
el estrebo llevamos junto con la vuelta para esconderlo, y también aquí vamos a añadir un alambre. El alambre que añadimos tiene que tener alrededor de 6 centímetros más que la hoja. El alambre colocamos entre el ganchillo y el hilo y primero hacemos un punto de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Un punto bajo. Sacamos de momento el ganchillo, doblamos esta punta, la juntamos con el otro extremo, aplastamos bien volvemos a coger el punto y vamos a continuar. Hacemos 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Ahora 3 puntos bajos. Aquí por este lado vamos a tejer punto bajo en vez de punto deslizado para cubrir el alambre. Tenemos un punto bajo, dos, tres puntos bajos, ahora 3 puntos de cadeneta, un punto deslizado, 3 puntos bajos, tres puntos de cadeneta, un punto deslizado, un punto bajo, once puntos de cadeneta, tres puntos deslizados, tres puntos de cadeneta, tres puntos deslizados, tres puntos de cadeneta, un punto deslizado, tres puntos deslizados sobre la cadeneta, tres puntos de cadeneta, un punto deslizado y un punto deslizado más para llegar al centro. Un punto deslizado y volvemos al centro. Y aquí ya vamos a repetir esta parte de la misma manera que acabamos de tejer. Entonces tejemos 3 puntos bajos, once puntos de cadeneta, tres puntos deslizados, tres puntos de cadeneta, un punto deslizado, tres puntos de cadeneta
3 puntos deslizados, tres puntos de cadeneta, un punto deslizado, 3 puntos deslizados, tres puntos de cadeneta, un punto deslizado y un punto deslizado más para llegar al centro. Repetimos esta parte otras 2 veces más. Y terminamos la hoja con 2 puntos bajos. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Para que la hoja guarde la forma, le tenemos que echar un poquito de almidón. Para cada amapola hacemos 2 hojas iguales. Así queda la hoja terminada. En el próximo video vamos a ver cómo hacer los capullitos y las amapolas. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.